Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a bucear en la personalidad de uno de los individuos más tortuosos de la historia. Si acudimos a como llaman ahora el top 10 de los más malos, con seguridad que está entre los 3 primeros. No sé si el primero, pero los otros tendrían que luchar a brazo partido, creo que para quitarle el puesto. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, les decía que es de esos personajes extraños, enigmáticos, impredecibles, y que le hizo muchísimo daño. Y en este caso, no es que le hubiera hecho daño a un pueblo, sino a toda la humanidad. Con todo y ello, ha tratado de encontrársele, como sucede siempre con los malos. Debe tener alguna parte de su personalidad que uno podría decir, bueno, este es humano, y tiene rasgos humanos, y tiene acciones bondadosas. En este es muy difícil encontrarlas. No obstante, una buena parte de los veteranos o de los que fueron sus coetáneos, pues, o de la gente de más edad, todavía lo dicen que era el buen Adolfo. Cuando hablo de Adolfo, ya saben ustedes que voy a hablar de Hitler. Adolfo Hitler. Ese personaje sobre el cual se ha escrito tanto. Se han hecho tantos perfiles psicológicos. Se ha dicho tantas cosas, pero en lo único que se puede coincidir en todo esto, desde las distintas versiones que de él se tienen o de su personalidad, es que era malo, re malo. Pero hay un perfil psicológico que dice que él realmente no era consciente de su maldad. Casi que encuadraba después de analizar a muchos asesinos en serie, o asesinos seriales, como les llaman, se encontrarán que muchos no tienen reatos de conciencia, que no son conscientes de la culpa, que Charles Manson decía alguna vez que el haber matado a toda esa gente, aunque él físicamente no fue quien los ejecutó, sino que sus adeptos lo hicieron por él. Decía que matar a uno de esos era como ir a comprar una aspirina a una farmacia. Decía algo así. Al parecer Hitler como que tenía exactamente esos rasgos patológicos de los asesinos seriales, y por lo tanto no era ni siquiera consciente del daño que hacía. Él nació el 20 de abril de 1889 en un pueblito llamado Braunau, en Austria, entre Baviera y Austria, ahí en toda la frontera. Y obviamente pues, es un pueblo que habla alemán, que es de ancestros alemanes, costumbres alemanas, pensamiento alemán, y por lo tanto, si bien es cierto que nació ahí casi en la frontera, no menos cierto es que era alemán de espíritu. No obstante, no se correspondía con el prototipo del alemán que él mismo pregonaba: alto, rubio, musculoso, sano, de mucha belleza, tanto sus mujeres como las mujeres como los hombres, y que, de acuerdo con eso, configuraban entonces el perfil de la raza superior en el mundo. Él no. Si bien es cierto, era un hombre por ahí de unos 73, 74. Sus rasgos no tenían nada que ver con los alemanes. Era un tipo relativamente endeble físicamente. No fue alguien que se preocupara alguna vez por hacer ejercicio, por mantener su estado físico, sino que él simplemente hacía lo que correspondía con los objetivos que se había trazado. Era leer, era escribir, era pensar. Por lo tanto, él no se preocupaba por esa parte, que era tan importante y sigue siéndolo para los alemanes. Con todo y ello, él predicaba la superioridad de la raza aria y se asumía como alemán de puro cuño, es decir, un alemán auténtico, lo cual no es cierto.
precisamente por su biotipo, por haber nacido donde nació. Y esto, lógicamente, que jugaba en su contra, pero él lo manejaba de una manera tan supremamente habilidosa, que no hábil, que hacía creer a todo el mundo que era el arquetipo de la raza aria y que por lo tanto él no solamente era su portavoz, sino que era el ejemplar más representativo de esa superioridad aria. Nacido el 20 de abril de 1889, su padre, Alois, al parecer se cambió el apellido, un apellido alemán muy intrincado, pero él se lo cambió por Hitler, tal vez también para alejar un poco sus raíces, porque se decía que este Alois era hijo de un señor judío terrateniente que había seducido o violado o violentado a una de sus criadas. Y de esa unión había nacido Alois. Y Alois era el padre de Hitler. Estaba casado con una mujer llamada Clara. Y él era de un carácter supremamente violento, irascible, alguien que no admitía que nadie le llevara la contraria. Y no se paraba en mientes para sostener lo que pensaban, aún así tuviera que acudir a la violencia. De hecho, fue muy violento con su hijo, le daba tremendas palizas. La mamá, como no podía intervenir, entonces, simplemente después de alguna tunda, de alguna paliza que le aplicaba este Alois a su hijo Adolfo, ella lo cogía, lo mimaba, restañaba sus heridas y lo endiosaba, le hacía creer que era el mejor y el más inteligente de todos los niños. Se supone que también la actitud de ella era un poco para compensar la pérdida de otros 3 hijos, porque Adolfo era el cuarto. Eran 4 hombres y había una mujer, si no estoy mal. Pero Adolfo era el último. Los otros 3 murieron de manera temprana debido a las precarias condiciones en las que vivían o a las que los tenía sometidos su padre Alois. Pues este muchachito, Adolfo, entonces creció creyendo que en efecto era pues el niño más hermoso y más importante del planeta. Así se lo hacía creer su mamá, a pesar de las palizas de su padre. Y eso lo hizo un mal estudiante que a los 16 años no quiso volver a estudiar. Él asumía que tenía unas ciertas dotes para la pintura. Y cuando ya estaba como cercano a los 18, se fue a Viena para matricularse en la Escuela de Artes, en la Academia de Artes, y no lo quisieron recibir, porque aparentemente no tenía las dotes potenciales de un gran pintor. No lo quisieron aceptar. Eso supuso para él una de las peores derrotas y humillaciones de su vida. Y al parecer lo marcó profundamente. Y aquí también aparece otro elemento que, de acuerdo con lo que dicen algunos de sus biógrafos, Adolfo nunca les perdonó, porque al parecer las directivas de la academia también eran judías, lo mismo que su padre, o lo mismo que su abuelo que le transmitió pues su sangre judía a su hijo, y por ende Hitler llevaba aparentemente sangre judía en sus venas. Pero tal vez por eso mismo empezó a incubar un odio impresionante contra los judíos, y al parecer como que tuvo varios encontrones con gente que eran judíos, compañeros de estudio con los que tuvo conflictos y demás. Y entonces él incubó ese odio contra los judíos, pero de una manera, yo diría que, de una manera obsesiva, así, absolutamente obsesiva. Después de aquel fracaso entonces en Viena, en la academia, y al parecer, como todavía era el imperio austrohúngaro, lo querían a él enrolar en el ejército. Y él huyó, se fue de Viena y se fue a Múnich. Cuando llegó a Múnich, en esas estalló la Primera Guerra Mundial. Él había sido reacio a entrar en filas. Sin embargo,
Lo encontraron y le dijeron a las filas, y tuvo que entrar a la fila, pero como que eso le dio sentido a su vida. Hasta ese momento no encontraba ningún aliciente porque justo antes de irse a Alemania se había estado ganando la vida, era pintando por ahí carteles y anuncios de tiendas baratas y con eso malvivía. De hecho, llegó a vivir en hogares en los que eran admitidos indigentes y comida de indigentes. Y eso también lo marcó profundamente. Cuando llegó al ejército, le encontró sentido a su vida y empezó en la Primera Guerra Mundial. Y lo pusieron digámoslo, de estafeta, de mensajero, de llevar las órdenes al frente del comando y traer las respuestas del frente o de su regimiento a los superiores que estaban en el comando. En esas incursiones, si bien es cierto, no fue ese soldado de fusil y bayoneta en mano, tuvo actitudes muy valientes, tanto que le otorgaron en 2 oportunidades la Cruz de Hierro, una casi al principio de la guerra y otra casi al final. En una de esas acciones resultó herido, fue al hospital, pero inmediatamente se recuperó, se reincorporó a las filas. Pero luego, casi al final de la guerra, lo sometieron a su regimiento a un ataque con gases y esos gases lo dejaron ciego. Lo tuvieron que sacar de allí y llevarlo de nuevo al hospital. Estuvo ciego varios días. Algunos psicólogos, al hacer su perfil, dicen que esa ceguera pudo ser una ceguera histérica. Es decir, que más que por el efecto de los gases, pudo ser por el pánico que tenía. Bueno, terminó la guerra, a Alemania la humillaron, le impusieron el Tratado de Versalles, uno de los tratados más vergonzosos de toda la historia, en la que los condenaban, primero, a que se declararan los responsables de lo que había ocurrido en la guerra. Y si responsables, tenían que resarcir a todas las naciones que habían participado en alianza para vencerlos a ellos. Es decir, a Inglaterra, a Estados Unidos y a Francia. La más dura era Francia, que no quería transigir con nada. Y estaba, creo que, de primer ministro Georges Clemenceau, el tigre, le decían. Y les impusieron unas condiciones tan aberrantes que aún hoy los estudiosos se asombran de que así fuera, porque les hicieron pagar una indemnización, aún con los postes de la luz, con los rieles de los ferrocarriles. De todo lo que encontraban con eso tenían que pagar, porque no tenían cómo. Eso disparó una inflación que hubo un momento ya, pero mucho más acá después del crack de Wall Street, o sea, la crisis económica del 29, por allá en el 30 al 32. Un dólar se compraba con 130.000 millones de marcos. Imagínense ustedes cómo sería esa hiperinflación. O sea, con ese dólar, con ese cambio, no compraban ni media libra ni medio kilo de carbón para meterle a la chimenea. Todo esto hizo, obviamente, que el pueblo alemán estuviera con una inconformidad impresionante y alimentando un resentimiento y un odio contra los demás países que los habían humillado de esa manera. Y mucho más lo que para los alemanes estas cuestiones del honor nacionalista cuentan mucho más que todos los tesoros del mundo. Y si quieren herirlos, estoquen su nacionalidad. Pues resulta que este muchacho que por sus acciones, Hitler, lo ascendieron a cabo, cuando terminó la guerra, no vio futuro por ningún lado, pero tenía ese resentimiento y ese odio a su vez, lo mismo que todos los demás contra las potencias ganadoras. Y entonces, como no tenía nada que hacer, quiso continuar en el ejército. Le dijeron que sí, pues por lo menos era un paraguas que tenía ahí de momento. Él entonces le asignaron algunas misiones de espía. En aquella época se acababa de instalar el comunismo en Rusia y evidentemente para los alemanes parte de lo que les estaba ocurriendo también era culpa de esos comunistas.
y lo mandaron a que se infiltrara en un partido, el Partido Obrero Alemán, que era un grupito pequeñito, pero cuando él llegó allí y los vio hablando, entendió que ellos, más que comunistas o filocomunistas, es decir, que fueran simpatizantes del comunismo, lo que eran nacionalistas, vena pura de nacionalistas. Y él dijo, esto es lo mío. Y estando en la discusión cuando se suponía que era un espía, o estando pues asistiendo a un meeting o a una reunión de ellos, escuchó hablar a uno de los que estaban ahí, de los oradores de turno. Y él escuchaba y decía, no, esto no puede ser. Y de pronto levantó la mano y irrumpió. Y se fajó un señor discurso que todos se quedaron lelos. Entonces, al ver ese entusiasmo delirante que nació de esa alocución de él, decidió meterse de lleno a ese grupo, le gustó. Y en poco tiempo ya él se había convertido en uno de los líderes más importantes, tanto que renunció al ejército y simplemente se dedicó a ese partido, al que posteriormente le cambió el nombre por Partido Nacionalsocialista Alemán, Nacionalsocialista del Pueblo Alemán, Partido Nazi. Cuando ya él prácticamente era uno de los líderes más reconocidos y de los oradores más habituales en todas las reuniones, él fue organizando todo de tal manera que los puso a su disposición y se convirtió en líder único y presidente de la agrupación. Como él no admitía ningún fracaso, porque los rasgos psicológicos de él, que fueron analizados después, así lo indican, llegó a rodearse de un grupo de veteranos de la guerra que compartían sus puntos de vista y eran muy violentos, y conformó algo llamado las SA. Las SA o camisas pardas eran unos esbirros que él tenía, que cuando él estaba hablando, cualquiera estaba hablando en alguna reunión y alguien pretendía sabotearlo, le pegaban su aplanchada. Pues ellos se entusiasmaron tanto que entonces, a partir de ese momento, aplanchaban a todo el mundo en Múnich. Se volvieron en una banda de, como dirían los españoles, de gamberros, es decir, de delincuentes que iban atacando al que fuera. Y eso fue solidificándolo a él como líder de ese movimiento. Y luego, ya bien afianzado, se creyó que él era el Mesías y que como Mesías tenía que salvar a su país. Tenía un verbo encendido, una oratoria increíble. Por esa época estaba también Mussolini en el poder en Italia. El gran orador al que le copiaron todos, incluido nuestro Jorge Eliezer Gaitán, le copió fue a Mussolini. Hitler aprendió algunos de los ademanes histriónicos, pues de los gestos, de las pausas, de los silencios, de cómo utilizar la voz, que dirían pues los músicos de la ópera, dirían increscendo, o cómo a grito abierto, o cómo apaciguar hasta susurrar con la voz. En fin, él perfeccionó el arte de la oratoria. Y por allá por 1923 ya lo suficientemente consolidado, porque esto había ocurrido después de la guerra, o sea, 1919, 1920. Hitler creyó que era el Mesías y que tenía que salvar al pueblo alemán, y organizó entonces, dizque un intento de golpe de Estado en Baviera. En aquella época, todos los estados de Alemania tenían vida propia, tenían autonomía, entonces cada uno elegía su propio gobierno. Pues él quiso dar un golpe de Estado en Baviera y se llamó el Putsch de la cervecería, porque irrumpió en una concentración en una cervecería muy famosa a la que le cabían 1.800 personas. Sin embargo, lo apresaron, lo metieron a la cárcel, y en la cárcel lo condenaron a 5 años. Y en la cárcel se dedicó a escribir su libro que se llama Mein Kampf, o sea, Mi lucha. Y en ese libro él consigna todos los postulados de su ideología, no solamente para tomarse Alemania, sino para acabar con los judíos y hacer la guerra. Y lo escribió ahí, lo escribió. Y cuando empezaron a leer ese libro, creyeron que él estaba loquito. Con todo ello dado,
el descontento que existía en Alemania. Él ya era una figura representativa y su libro comenzó a circular. Llegó inclusive a vender más de 250.000 ejemplares y varias ediciones más adelante durante todo su régimen. Y aunque les decía, esto es lo que voy a hacer, nadie le creía. Y fue exactamente lo que hizo, lo que consignó ahí. Una vez estando ahí, él siguió subiendo en el camino del poder y fue eliminando a todos sus competidores. Armó una camarilla en la que estaban Goering, Otto Ernest Röhm, a quien le había confiado la dirección de las camisas pardas de la CSA. Estaba también Goebbels, llegó al poquito tiempo. Unos cuantos con los que él conformó como su camarilla, su círculo más íntimo. Y se presentó a elecciones y en el 30 lograron unos cuantos escaños en el Parlamento, luego en el 32 casi que llegaron a la mitad, luego en el 33 el hecho de que ya era prácticamente mayoría y era uno de los hombres más influyentes, que además estaba apuntalado con la CSA, que la CSA no solamente lo protegían, sino que intimidaban a todo el mundo y a sus opositores. Y en esas hubo una crisis de gobierno. Y él, para abreviar el asunto, él terminó convirtiéndose en canciller de la República, en el canciller de Alemania, en 1933. Con tan buena suerte para él, pero mala suerte para la humanidad, el presidente Hindenburg, Paul Hindenburg, muy anciano, al que prácticamente lo habían obligado a nombrarlo a él como canciller, murió. Inmediatamente él lo que hizo fue que todas las funciones del presidente se las trasladaba al canciller. Se declaró como única autoridad de la República. Eliminó prácticamente la figura del presidente y la sumó toda como canciller. 1933. Para poder afianzar más su poder, se dice que mandó a incendiar el Reichstag, o sea, el Parlamento, para poder acusar a los comunistas y a los judíos particularmente. A todas estas habían desarrollado ya un odio visceral contra los judíos, porque él les vendió la idea a todos los alemanes de que la raíz de todos los males y de la derrota y de todo lo que les había ocurrido a los alemanes eran culpa de los judíos y de los comunistas, pero especialmente los judíos. Para entonces, ese Ernest Röhm, que había sido como su coequipero, como que ya tenía demasiado poder y a él no le interesaba, organizó una noche, organizó una irrupción en todas las sedes de la CSA y los mató a todos, a los líderes, incluido a su compañero del alma, su primer amigo, Ernest Röhm, lo sacó, porque potencialmente era un peligro. Ya tenía demasiada gente en la CSA que le eran supremamente fieles a este Ernest Röhm. Y luego con el incendio del Parlamento, pues le achacó eso a los comunistas y a los judíos, y ahí sí se desató. Y esa furia contra los judíos se tradujo, la primera fue, en aquella época se hacían lo que llamaban pogroms, es decir, tanto en Rusia como en otros países perseguían a los judíos, algo que fue una constante a lo largo de toda la historia, y los asesinaban. Él organizó, cuando mandó a matar a Röhm, esa noche la conoce la historia como la noche de los cuchillos largos, porque todos fueron pasados a cuchillo. Y cuando organizó esta contra los judíos, se llamó la noche de los cristales rotos. Mataron más de 200 judíos, les incendiaron sus casas, capturaron a 27.000 judíos y se los llevaron para un campamento para protección. Y ese fue el germen de los primeros campos de concentración. Ya era una guerra abierta contra los judíos. Y lógicamente que apelando a esa insatisfacción de los alemanes, desconoció todo lo pactado en el Tratado de Versalles, que tenía una prohibición absoluta a que Alemania intentara rearmarse. Rearmó a Alemania. Esto fue un fenómeno económico muy interesante, porque si bien es cierto, como les contaba ahorita, en aquel recién terminada la guerra,
por un dólar daban 130.000 millones de marcos. Cuando él llegó al poder y empezó con este rearme, desató una febrilidad por las obras públicas, entonces empezó a construir puentes, aeropuertos, edificios, carreteras y particularmente armamento. Y con esto produjo pleno empleo, estabilizó la economía, toda la gente lo veía como el Salvador, y cada vez que él aparecía de manera teatral, porque en las manifestaciones donde él aparecía, regularmente se congregaba la gente en un determinado espacio, se le bombardeaba con música de Wagner, con arengas contra los comunistas, contra los judíos y contra los enemigos, que eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que supuestamente eran países manejados por judíos. Entonces la gente se iba enervando y además no les daban ni comida ni agua y podían pasar horas y horas, como la famosa concentración de Nuremberg, en la que se congregaron más de 150.000 personas y no las dejaban salir y las metieron ahí desde por la mañana hasta por la noche. En eso el genio de la propaganda de Hitler, que era Goebbels, se ideó muy bien toda esa estratagema de corte psicológico. Y cuando el Führer llegó como a las 7 u 8 de la noche, se iba a empezar a hablar, esa gente deliraba y la tenía en su bolsillo. Pues bien, este señor entonces llegó ya el momento en que se tomó a Austria, la anexó en 1938, luego empezando en 1939 se anexó a Checoslovaquia y luego sacó a relucir que era que Polonia los había atacado un destacamento de húsares, de cosacos a caballo, habían atacado una unidad alemana, entonces lo invadió el 1 de septiembre de 1939, empezó la guerra. Y en esa guerra ya él con las manos libres y con tanto armamento, entonces tenía dos frentes en principio. El uno era el que desarrollaba contra todos los demás países europeos y en 1940 se había tomado a Bélgica, a Holanda, a Francia, se había tomado a Noruega, a muchos países, prácticamente se había tomado más de media Europa y se suponía que su paso arrollador era invencible, porque además les ordenaba que les dieran a todos sus soldados una droga llamada pervitin, que el pervitin era como un estimulante, que los tenía con los ojos abiertos y en una plena actividad, como ahora algunas bebidas que todo el mundo dice que es mejor mirarlas con cuidado, energizantes. Y resulta que les daban eso y esa gente, por eso pudo él invadir tantos países en campañas en relámpago, en cuestión de horas o en cuestión de días, porque los mantenía dopados y podían caminar y atacar durante 48 horas sin descanso, así de ese tamaño. Y con eso pudo él avasallar a toda Europa. Y ahí se desató entonces lo que hasta ese momento había sido soterrado, que nunca paró. Mandó a matar a muchos judíos en todas partes donde los iban encontrando, los iban fusilando, pero se les convirtió en un problema porque gastaban demasiadas balas y demasiado tiempo. Entonces en los hospitales implementaron en principio como un plan piloto aquellas duchas de gas. Entonces metían allá a los judíos, les aplicaban un gas, los mataban en los hospitales y luego ya vino la solución final, que fue ideada por Himmler, no me acuerdo cuál era el otro, no recuerdo bien el nombre del otro. Lo cierto es que ya los campos de concentración pululaban por toda Europa, particularmente en los países ocupados. Y en estos empezaron a deportar a los judíos, a llevarlos, confinarlos primero en guetos como el de Varsovia, que hay un libro supremamente interesante que es escrito por un judío, claro, que se llama Treblinka, que narra cómo en el gueto de Varsovia hubo una sublevación contra los alemanes y luego se los llevan a Treblinka. Entonces ahí florece también Auschwitz, el más tenebroso de todos, que está en Polonia, que suficientemente lo conocemos, que en la entrada decía el trabajo libera. Estaba Buchenwald, Bergen-Belsen, Treblinka, muchos. Y en todos ellos pues asesinaban de la manera más infame. Aparte de que cuando ya comenzó la Operación Barbarroja, o sea, atacar a Rusia, en aquella época pues Unión Soviética, llegó un momento en que cogieron 4 millones de prisioneros rusos y los dejaron morir de hambre y de frío sobre la nieve.
pero luego cogieron X cantidad más también de prisioneros rusos y los pusieron a trabajar como mano de obra, lo mismo que aquellos que estaban en los campos de concentración y se suponía que tenían pues como físicamente estaban mejores. Lo cierto del caso es que Hitler exterminó, se calcula, algunos dicen que 11 millones, otros hacen unos cálculos más por segmentos de población y hacen ascender el número a 17 o 18 millones de personas. 6 millones de judíos y el resto gitanos de toda índole, los magiares, los gypsy, los sefardíes, provinieran de donde provinieran, comunistas, a las personas malformadas, porque él era del ideal espartano, él elogiaba a los espartanos porque ellos habían implementado una política para matar a los niños deformes que no servían para la guerra, y Hitler decía que era lo mismo. Entonces, a los homosexuales, a los indeseables, a los locos, a las personas que tenían cualquier defecto físico. En todo caso, se asume que más o menos fueron unos 17, 18 millones de personas, aunque oficialmente se acepta más el número de 11 millones, 6 millones de ellos, de puros judíos. Pero esa paranoia de Hitler estaba adobada además con un culto a la personalidad que él no admitía que nadie, absolutamente nadie lo pudiera opacar. De hecho, nunca creó lazos de amistad con nadie. Era un tipo retraído, distante, con un aspecto muy grave, con una mirada incandescente, y que su sola presencia imprimía tanto miedo que el mismo Goering, que era de su corazón, que era de sus entrañas, decía que cuando él estaba en la presencia del Führer, sentía el corazón en un puño, porque sabía de qué era capaz, qué era lo que era capaz de hacer. Y de hecho sufrió algo así como 43 atentados, de los cuales el más grave cuando ya vieron que la guerra prácticamente estaba perdida, liderada por un coronel Stauffenberg, y que detrás estaba también otra de las figuras cimeras del ejército alemán, el mariscal Erwin Rommel. Y pusieron una bomba debajo de una mesa, pero la mesa era de un roble, un cedro supremamente grueso, y amortiguó el impacto, aunque sí lo afectó a él, y dicen que a partir de ahí él empezó a deteriorarse mucho más, y por eso mataron a 5.000 personas, ordenó la muerte de más de 5.000 personas. Y lógicamente que esa paranoia ya él nunca más lo abandonó, no permitía que nadie se le acercara. Se asume que él desde muy temprano le encantaban las niñas, las mujeres muy jóvenes. Las primeras amantes de él fueron María Reiter, que era como la hija de un vecino, una sobrina suya llamada Heli Rauban. Ambas se suicidaron, porque él no solamente las celaba, sino que las cogía y las oprimía de tal manera que las obligaba por desesperación a llegar a una instancia como esa del suicidio. De hecho, Eva Braun intentó suicidarse varias veces. Eva, con la que se casó el 30 de abril de 1945, al final de su vida, horas antes de suicidarse. Y con todo esto, era muy, muy amable con los niños, pero era demasiado desconfiado con todos los demás. De hecho, que lo mirara de una determinada manera y que él pudiera entender que en esa mirada estaba contrariando sus órdenes, lo hacía ejecutar. Hitler fue de esos genios malvados, porque era supremamente inteligente en lo que sabía hacer. Y de hecho, puso al mundo en su contra. Y durante 9 años, él fue el amo y señor, diríamos lo que del mundo. Y trastrocó todo el orden establecido, todo lo desbarató. Y peor aún, nunca tuvo reatos de conciencia. Nunca entendió su nivel de culpabilidad en todo lo que había realizado. De hecho, él decía que era lo que tenía que hacer para poder salvar a Alemania.
Pero cuando ya todo estaba perdido, dijo, no, yo me voy, porque es que si no ganamos esta guerra es porque los alemanes no están hechos de ningún material como para ganar la guerra. Son ellos los que tienen la culpa, no yo. Y se dice que él, pocas veces, pero llegó a ejecutar gente a sangre fría. Tal vez ese es un infundio, creo yo. No tanto, yo creo que él no era ese tipo de persona. Pero no tenía que hacerlo, es que tenía quien lo hiciera por él. Lo cierto es que Hitler marcó el mundo, cambió completamente el mundo. Y si ustedes hacen un balance de todo lo que se derivó de la Segunda Guerra Mundial, tienen que concluir que los grandes avances comenzaron con Alemania cuando él trató de encontrar la fusión del átomo. Por eso tuvo que irse de ahí, se fueron Oppenheimer y se fueron los grandes científicos para Estados Unidos. Estaba desarrollando unas armas terribles por todas partes. Y de ahí se derivaron avances como la perfección del radar, el rayo láser, la bomba atómica y muchos otros inventos que cambiaron la historia de la humanidad. Este señor fue capaz de hacer ejecutar tal cantidad de gente y de la manera más infame a lo largo de toda la historia. Uno de los malos de la historia, Adolfo Hitler. Personalidad inescrutable que todavía no se ha llegado ni siquiera a la mitad del reconocimiento de quién era. Es decir, no sabemos todavía ni la mitad realmente de quién era Hitler. Un hombre extraño. Algunos dicen, y esta es una teoría que me parece un poco peregrina, que él podría ser uno de aquellos famosos Anunnakis que adquirieron su corporeidad e hicieron eso. Yo no lo creo. Al decir que Anunnakis estaríamos admitiendo que era un extraterrestre. Por lo menos él creyó ser un Mesías. Pero de allá que fuera un extraterrestre que vino y trastocó todo esto, yo no lo creo. Pero que era un ser malo, sí. Aunque siempre se ha dicho que nadie es intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo. Pero en este caso, siempre acudiendo a la ley universal, las reglas tienen sus excepciones. Y este yo creo que fue un hombre malo. Y creo que en la historia difícilmente se puede encontrar a otro como él. Quería contarles esta historia, pero tiene una razón de ser. No va a ser pues en el próximo capítulo, pero tengo para contarles que una de las facetas más desconocidas, pero también más esculcadas de la historia en la vida de Hitler, es la parte esotérica, todo lo que cultivaron él y sus hombres. Y eso que uno ve en las películas de Indiana Jones que están persiguiendo el Arca de la Santa Alianza y el Santo Grial, no se crea que es película. Eso fue cierto. Conformó destacamentos específicos que fueran en busca de todo eso alrededor de todo el planeta. Pero eso se los contaré en otra oportunidad. Por ahora, a ustedes muchísimas gracias por acompañarme. Les dejo la inquietud de siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y cuenten con que voy a contar algunas cosas supremamente interesantes sobre esa personalidad oculta de Hitler y de todo su círculo, que también tenía visos de una maldad indecible. Por ahora, gracias y les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.